tortillas chiquitas, mucho mejor. Yo estoy muy contento porque el calor ya se está yendo. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta más el calor que el frío, pero a mí me encanta más el frío. No mucho, no mucho, pero sí un poquito más. Se puede dormir más rico, ¿no? En el invierno, ¿verdad? Yo sé que tienen su aire acondicionado y toda la cosa, pero no hay como el aire natural, ¿verdad? El aire polar natural. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 15, de los versículos 16 en adelante. El título de este mensaje es Los soldados frente a Jesús. Estoy haciendo un poquitito de tiempo en lo que los papás regresan después de haber dejado a sus niños. Marcos 15, ahí está equivocada la cita en la pantalla, ya me estoy dando cuenta, pero es Marcos 15, 16. Gracias, hermano. En México a los jugos de sabor les decimos aguas. Y algún día espero que me traigan un agua de horchata o un agua de Jamaica. Pero esta agua está muy bien. Estamos empezando a grabar también los mensajes y muy pronto los vamos a tener a la venta para todos aquellos que quieran llevarse el mensaje del domingo o de domingos anteriores y poderlos compartir con otras personas o escucharlos nuevamente en casa. Yo en lo personal creo que es una bendición muy grande el traer el mensaje en el auto, escucharlo otra vez, otras 2 veces y guardarlos, coleccionarlos, escucharlos después nuevamente o compartirlos con alguien. Es una muy buena oportunidad. Mis 5 años de universidad que tuve en México, esa fue la manera en la que yo evangelizaba. Siempre llegaba con los amigos y pues andaba uno corriendo para todos lados. Entonces yo, en ese tiempo había cassettes, ¿no? De esos cassettes cuadraditos, ¿se acuerdan? Entonces, sí se acuerdan, ¿no? O ya ni se acuerdan de eso. De esos cassettes cuadraditos, y entonces yo los prestaba a los amigos y les decía, oye, te quiero prestar un mensaje, y no les ponía nada, ¿no? Les quitaba la etiqueta y todo, y los prestaba y les decía, oye, te quiero prestar un mensaje, a ver, ¿tú qué opinas? Y la próxima vez que nos veamos me lo devuelves, ¿no? Yo decía, no te lo regalo, porque si se lo regalaba, pues lo echaba a la basura. Entonces, si yo se los pedía, se los prestaba nada más, con la condición de que me los devolviera para platicar. Y entonces muchos me decían, ese que habla está loco, me decían. O algunos me decían, oye, qué interesante, ¿verdad? Y era una muy buena oportunidad para compartir. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que los mensajes son una muy buena oportunidad para compartir con otros el plan de salvación, el evangelio. Entonces, a partir de la próxima semana ya vamos a estar teniendo los mensajes. Me imagino que van a ser por una cantidad bien económica, como $2 o $3, ¿no, hermano José? Algo así. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro mensaje. Así es que, ¿qué les parece si ahora comenzamos orando y después leemos el pasaje? Amén. Inclinen su rostro conmigo, por favor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por la cruz. Muchas gracias, Señor, por el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Ese lugar, Señor, de tormento, esa tortura que padeció el hermoso cuerpo de nuestro Salvador, eso lo merecíamos nosotros. Esa humillación y esa burla pública de la cual fue objeto, cada uno de nosotros la merecíamos. Pero en tu infinito amor y misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús como sustituto, Señor, como sustituto nuestro por nuestros pecados. Muchas gracias por Jesús, gracias por su muerte, sepultura y resurrección. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén. Leamos solamente los primeros 2 versículos. Dice que Marcos 15, 16 al 18. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas,
comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. El 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. A principios del año 2003 sucedieron numerosos casos de abuso y tortura de algunos prisioneros encarcelados en la prisión de Abu Ghraib en Irak por el personal de la compañía 372 de la Policía Militar de los Estados Unidos. Las fotografías que mostró el personal militar americano abusando de prisioneros causaron un gran revuelo mundial cuando en abril de ese mismo año, en el programa 60 Minutos de la cadena CBS y un artículo en la revista del New York Times, destaparon esta historia. Un escándalo político se produjo por el incidente que dañó la credibilidad y la imagen de los Estados Unidos y sus aliados en las operaciones militares en la guerra de Irak. Esto fue causa de crítica a la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes argumentaron el hecho de que esto representaba una actitud de falta de respeto y violencia hacia los árabes, pero no de toda la política, sino solamente de algunos. La administración de los Estados Unidos se defendió argumentando que los abusos eran resultado de acciones independientes, aisladas y de un personal de bajo rango, mientras que los críticos afirmaban que las autoridades animaron a los abusos y pedían la renuncia de varios oficiales de la administración, particularmente del secretario general. El Departamento de Defensa expulsó a 17 soldados y oficiales del servicio y 7 soldados fueron acusados de abandono del servicio, maltrato, asalto agravado y lesiones personales. Entre mayo del 2004 y septiembre del 2005, 7 soldados fueron condenados en una corte marcial y sentenciados a prisión, rebajados de rango y dados de baja del servicio de forma deshonrosa. 2 soldados, el especialista Charles Grain y su novia Lyndon England, fueron sentenciados a 10 años y a 3 años respectivamente en juicios que concluyeron en enero y en septiembre del año 2005. El comandante de la prisión, general brigadier Yanis Karpinski, fue rebajada de su rango de coronel a menor grado el 5 de mayo del mismo año. Esta historia fue pública y creo que muchos de nosotros la recordamos cuando vimos estas fotografías y nos enteramos a través de los noticieros de cómo fue que sucedieron estos actos de abuso de autoridad y de vergüenza pública ante prisioneros de guerra que se tenían en instalaciones del país de Irak. Pues fue un escándalo tremendo. ¿Cómo era posible que algunos soldados abusaran de su poder teniendo a personas amagadas y ya encarceladas, y muchos de ellos, después de haber sido torturados, haber llegado a la denigración de fotografiarse frente a ellos? Hace algunos años estuve en un hospital donde un hombre de edad muy avanzada luchaba contra la muerte. Nadie sabe qué tan malo ni qué tan bueno había sido ese hombre, los que estuvimos ahí. Pero lo que sí sabemos es que nadie tenía el corazón, o nadie tuvo el corazón para burlarse de la muerte de alguien que estaba padeciendo, que estaba agonizando en el hospital. La Biblia dice que cuando Cristo murió, cuando Cristo estaba a punto de morir, se reunió una compañía de soldados para golpearlo, mofarse de él y burlarse de la forma más cruel y atroz que pudo haber cometido un grupo de soldados frente a un hombre que estaba siendo condenado a la pena capital de ese momento. La semana pasada vimos cómo Pilato
fue confrontado en un juicio frente a Cristo. No Cristo frente a Pilato. Pilato fue juzgado frente a Cristo. Pilato, al igual que muchos de nosotros, sabía lo que tenía que hacer. Y sin embargo, él se justificó, lavándose las manos y diciendo: a mí no me echen la culpa de lo que van a hacer con este inocente. Por el contrario, hoy vamos a ver cómo es que los soldados trataron a Jesús. Y no creo que exista ninguna historia similar a esta en ninguna parte de nuestra historia, donde estos soldados que están supuestos para proteger y salvar la vida de los inocentes se convierten en los tipos más abusivos y crueles con un sentenciado a muerte. Yo creo que la maldad ha ido creciendo a lo largo de la historia del ser humano. Ha visto un aumento en el correr de los años impresionante. Se han hecho obras de impiedad y crimen durante los últimos milenios, que la agonía y la injusticia reinan en todos los recónditos del mundo. Jesús ha sufrido la flagelación y fue llevado nuevamente al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba Pilato para sentenciar o para liberar a un reo o a un acusado. Estos soldados son conocidos también como legionarios, un grupo de soldados especialistas en la tortura y en la crucifixión. Hombres completamente sin compasión, hombres completamente sin escrúpulos, acostumbrados a ver el dolor ajeno y no sentir ningún tipo de caridad. Es muy probable que estos soldados no hayan sido romanos 100%, es muy probable que estos hombres no hayan nacido necesariamente en Roma y hablaran latín o italiano. Muchos de estos hombres, lo que hacía el imperio era que cuando avanzaba por diferentes países o zonas, reclutaba a los hombres más fuertes y más capacitados. Y se cree que un gran ejército de estos hombres eran sirios. ¿Por qué sirios? Bueno, los sirios hablaban y entendían el idioma que hablaban los judíos, el arameo popular o el arameo clásico. Entonces aquí, después de esta introducción, comenzamos con nuestro primer versículo, Marcos 15, versículo 16. Dice que los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Qué día es hoy, hermanos? Y siempre les pregunto eso. Hoy es viernes y son cerca de las 9 de la mañana. El juicio de Jesús comenzó el jueves por la noche. Él es arrestado y durante el jueves en la noche, sin poder dormir, es tratado de la forma más injusta frente a sus captores. Y toda la madrugada del jueves, ya oscureciendo, al viernes, que es nuestro pasaje, cerca de las 8:30 o 9 de la mañana, Cristo ha estado siendo trasladado de un lugar para otro por los oficiales, por sus enemigos, por los fariseos, por los judíos y ahora por los romanos. Dice este versículo que los soldados le llevaron, ¿verdad? Los soldados le llevaron. Y la idea que tenemos nosotros de esta imagen no es que le pidieron por favor que subiera a la patrulla y que lo trasladaran al lugar a donde iba. Es que lo tomaron con violencia, lo amarraron y tal vez arrastrando lo jalaron al lugar a donde lo querían llevar. Sin el menor grado de piedad ni de humanidad fue tratado Jesús como si hubiera sido un perro rabioso y tratado con golpes, con desprecio y con burla. Y fue llevado de aquí para allá a donde ellos lo querían llevar. No hay otro pasaje más hermoso que relate esta expresión, que los soldados le llevaron, que se encuentra en la Biblia, si no está en Isaías 53. ¿Recuerdan? Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado. ¿A dónde fue llevado? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, no enmudeció y no abrió su boca. Les voy a mostrar un mapa donde se muestra Jerusalén. En esta parte de acá, dice el Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos, donde es aprendido Jesús, aquí en el huerto de Getsemaní, donde está esta sección está al norte de la ciudad, viéndolo desde aquí.
Jesús es trasladado de Getsemaní a la casa de Caifás dentro de la ciudad que se encuentra probablemente en esta zona, en esta región. De aquí se lo llevan a Pilato, perdón, de Getsemaní, primero lo llevan al templo que está aquí, lo llevan con el sumo sacerdote que es Caifás. De Caifás lo trasladan enfrente donde está la fortaleza Antonia, se cree que allí vivía Pilato. De Pilato lo trasladan, no lo dice Marcos, pero lo mencionan los otros evangelios, lo llevan con Herodes. De Pilato lo llevan Herodes, que probablemente vivía también a algunos cuantos bloques o cerca de allí. Lo regresan nuevamente a Pilato y de Pilato lo llevan al interior del pretorio, en donde se encontraba precisamente este pasaje, capítulo 15 de Marcos. Sabemos que después de estas palabras que vamos a leer, Jesús es trasladado de aquí y es llevado hasta este lugar que se llama el Valle de la Calavera o el Monte Calvario. Este verso, Isaías 53:7, es un buen reflejo en blanco y negro de lo que sucedió en Marcos capítulo 15 a todo color. Cristo fue tratado como una oveja y fue llevado. No fue trasladado con amabilidad, fue arrastrado como si fuera un objeto repugnante. Los soldados le llevaron de un lugar a otro. Durante toda esta travesía, Cristo no abrió su boca. Fue tratado como un objeto despreciable, como un trapo sucio. Dice también el versículo 16, que no solamente lo llevaron, sino dice que convocaron a toda la compañía. ¿Qué era toda la compañía? La compañía era, en otras palabras, toda la tropa de soldados. Y se cree que la tropa o la compañía de soldados, escuchen esto, eran aproximadamente 600 hombres. Ahora, obviamente, pues tal vez no llevaban a toda la compañía, sino a todos los que estaban disponibles. ¿Ustedes les ha pasado que cuando ven un accidente cerca, y uno dice, bueno, chocaron dos autos y llegan como 15 patrullas, ¿no? Y uno dice, ¿y para qué tanta patrulla, no? ¿Para qué tantos bomberos? Bueno, uno de los sistemas que tiene la policía o los bomberos es precisamente dar apoyo por si se necesita. Tal vez no hacen nada, pero están disponibles para lo que se requiera. Lo mismo sucedió. Traen a Jesús, es un caso público y social completamente llamativo, y entonces ¿qué hacen? Llamar a toda la compañía. Toda la unidad táctica militar romana se acercó a ese lugar. Y entonces dice que todos los soldados se burlaban de Jesús. Todos los soldados satisfacieron sus instintos más sádicos con Jesús. Querían tener algún tipo de diversión hacia el llamado rey de los judíos. Tal vez pensaron que Jesús era un trastornado mental que pretendía el trono y que no merecía cosa menor, sino la burla. Aunque Pilato ordenó azotes, ¿se acuerdan? Él dijo, azótenlo. Los soldados hicieron más que azotarlo. No solamente lo acostaron sobre el potro y comenzaron a darle chicotazos en la espalda como era su responsabilidad, sino que fueron más allá, como la historia y la introducción que comenté en este mensaje, donde soldados norteamericanos capturaron probablemente a terroristas o probablemente a sospechosos, y no solamente los metieron a la cárcel, sino que los llenaron de heces, sino que les pusieron alambres con electricidad en sus propios miembros sexuales y los torturaron y se fotografiaron como si fueran un trofeo de guerra. Esto fue lo mismo que hicieron los soldados con Jesús. El punto interesante aquí es que a pesar de que estamos viendo que dirige toda nuestra atención la crucifixión, escuchen, ustedes van a darse cuenta que al final de este pasaje dice que después de todo esto le crucificaron y no hay más detalles. No se dice que pusieron su mano izquierda y la clavaron y luego la mano derecha y la volvieron a clavar y después lo levantaron y Jesús se estaba asfixiando. No da detalles de la crucifixión ninguno de los 4 evangelistas. ¿Por qué? Porque para todos los judíos estaba retratada en su mente y en sus recuerdos los detalles tan horrendos de la crucifixión. Pero lo que los 4 evangelistas querían darle énfasis es precisamente a la forma en la que fue tratado Jesús antes de ser crucificado. Y antes de ser crucificado, Jesús fue tratado de la peor forma que un ser humano es entregado a la muerte.
¿Cómo es posible que alguien pueda burlarse de otra persona que está a punto de morir? ¿En dónde se ha visto eso? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar frente a un reo que va a ser muerto dentro de unos cuantos minutos u horas tal vez, y pueda orinarse y escupir en él? Puedan taparle la cara con una manta y golpearlo y tratar de hacer bromas ridículas y obscenas hacia un condenado a muerte. ¿Cómo es posible? ¿Saben ustedes que la gente se sigue burlando de Jesucristo hoy en día? Y algo que es interesante, escuchen esto, la gente no se burla de Mahoma, la gente no hace chistes de Gandhi. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que las personas hagan mofa u ofensas hacia Buda? Es más, no se mencionan aspectos ridículos o parodias sobre la vida de Abraham o de Moisés. Es increíble que en nuestros tiempos, hoy en el año 2013, la sociedad se sigue burlando del Señor Jesucristo, de la misma forma en la que se burló hace 2000 años. Hacen todo tipo de bromas y de burlas sarcásticas en las películas, en la televisión, y en cuanto a todo programa absurdo que odia las cosas de Dios respecto al nacimiento virginal de Cristo. La gente se ríe de las palabras escritas en la Biblia. Utiliza las enseñanzas de Cristo como frases o eslóganes de venta. Yo me pregunto, ¿por qué nadie hace chistes sobre el Islam o sobre el budismo? Peor aún, ¿por qué la gente no se burla de los ateos? ¿Por qué los ateos son quienes se burlan de Cristo? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué aún se siguen burlando del Salvador? Hace un momento antes de la predicación les comentaba que yo evangelizaba en la escuela con las predicaciones que yo compraba al final de los servicios. Y cómo recuerdo a tantos profesores que hacían burla a la mitad de una clase que no tenía absolutamente nada que ver ni con religión, ni con la fe religiosa de cada persona, y hacían todo tipo de sátiras ofensivas hacia Jesús, hacia la Biblia, hacia el relato de la creación, hacia Noé, hacia la Torre de Babel, hacia el cruce del Mar Rojo, y lo decían con unas bromas y con una risa, como si eso les causara placer. Y yo me pregunto, si un ateo no cree, ¿por qué se burla de aquello que supuestamente nunca existió? La Biblia dice que al día del juicio todos los hombres darán cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de sus labios. Dice nuestro pasaje en el versículo 17 que le vistieron de púrpura. ¿Por qué le vistieron de púrpura? Lo vistieron de púrpura porque trataron de ridiculizarlo, haciéndolo semejante a un rey. El púrpura era el color tradicional de la realeza. Hay tres pasajes que me gustaría que viéramos rápidamente. El primero se encuentra en Jueces 8:26. Dice que los vestidos de púrpura los traían los reyes de Madián. Jueces 8:26. Esther 8:15. Mardoqueo, aun cuando no era rey, pero era un príncipe, dice, se vestía delante del rey con azul real y blanco y un manto de lino. ¿Y qué color? Y púrpura. ¿Ustedes recuerdan esta historia en Lucas 16, cuando Jesús habla de un hombre rico y de un mendigo? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben de qué color ¿Ustedes recuerdan de qué color vestía el hombre rico que hacía fiestas todos los días? Dice Lucas 16:19 que había un hombre rico y la forma en la que vestía era de color púrpura. El color púrpura era el color de los reyes, era el color de la realeza. No era un color de moda, era un color de distinción. Vestirse de ese color representaba tener o mucho dinero o ser una persona muy importante políticamente o económicamente. ¿De dónde sacaron el manto púrpura? Bueno, dice Mateo 27:28. Dice que desnudándole le echaron encima un manto. ¿De qué color? ¿De qué color dice ahí? De escarlata. Y miren, el escarlata, si alcanzan a mirar a la hermana
que está aquí a mi derecha, la hermana Natalia, la blusa que tiene es el color escarlata, o el hermano Mateo, que está entre Nuri y Pedro, su camisa, si quieren voltear, es color escarlata. Pero el color púrpura no se parece a ese color. El color púrpura es un color más intenso. Estoy pensando tal vez en la falda que tiene nuestra hermana Amparo. Hermana Amparo, ¿se puede poner de pie, por favor? ¿Sí? Más o menos. ¿Se puede poner de pie, hermana a Natalia, por favor? Como que hay un parecido, pero son dos colores distintos, gracias. ¿De dónde sacaron el color púrpura para vestir a Jesús? Bueno, los soldados romanos vestían, aunque no fueran romanos, pero que pertenecían a la tropa romana, vestían con una capa escarlata o de color rojo intenso. Sus capas eran de ese color. Ahora, pregunta, ¿de dónde salió el vestido, la capa púrpura si ellos vestían de rojo, si ellos vestían de escarlata? Bueno, no es muy difícil deducirlo. Los soldados romanos no cambiaban su vestimenta cada semana. Los soldados romanos tal vez tendrían ya varios meses o años con la misma capa. Y los colores o las formas de teñir la ropa de ese entonces no era tan buena como la de ahora. Con el sol, la lluvia y el viento, el color escarlata podía tornarse al color violeta, morado o púrpura. Ese material tan grueso, colorido, con diferentes chinchillas o diferentes animalitos, que la sangre era tan penetrante, después de un tiempo se tornaba su color a un color púrpura. Pues, ¿qué hicieron? Dice Juan 19:2, que los soldados le vistieron con un manto de púrpura. La pregunta es, ¿era púrpura o era escarlata? La respuesta es lo mismo. Fue escarlata, pero tal vez con el tiempo se decoloró y cambió el tono a morado, o a lo que conocemos como el violeta, o como el purple, como dice Yajairi. En segundo lugar, no solamente lo vistieron con un color púrpura, sino que también le pusieron una corona de espinas. Dice Marcos 15:17, dice que poniéndole una corona tejida de espinas. Número 1, lo vistieron con una capa para representar o ridiculizarlo como un rey. Número 2, en medio de su crueldad y su sarcasmo, lo coronaron con una corona de dolor. Esta corona debió de haber sido de laurel para un rey, pero sin embargo los soldados quisieron burlarse y mofarse hasta donde su crueldad y su maldad los llevó. Los soldados querían divertirse a costas de Jesús, y no solamente divertirse a costas de él, sino provocarle tortura y dolor. Así es que esta corona cumplía los dos objetivos. En tercer lugar, dice en el versículo 18, dice que comenzaron luego a saludarle. Imagínense, está Jesús ensangrentado, está Jesús con una corona de espinas, con una capa morada, y Jesús así, tal vez temblando de frío, de dolor. ¿Qué hacen los soldados? Dice que comenzaron a decirle, Hail, Hail, que era la palabra latina para referirse al emperador cada vez que lo saludaban los soldados y le decían, Hail César, Hail César, salve César, salve César. Se inclinan ante Jesús y le empiezan a decir, Hail Christus, Hail Christus, como una forma de burla todavía irónica. Y dice el versículo 19 que tomaron una caña, que aunque no lo dice aquí, pero representaba tal vez un cetro, y con esa caña lo escupían y le pegaban en la cabeza y hacían ese tipo de reverencias. No solamente lo ridiculizaron poniéndole esa vestidura, se mofaron de él con esa corona, sino que también intentaron adorarlo en forma de mofa o de burla. Lo golpearon para sentirse superiores a él o para hacerlo sentir inferior a ellos. Y lo escupieron para hacerlo sentir aún peor. La forma más cruel y horrible que puede ser tratada una persona.
no solamente ser golpeado, no solamente ser avergonzado, sino que ser tratado como si fuera un perro rabioso. El hecho de escupirlo y tratarlo así habla de que el corazón del hombre puede descender a una bajeza tan cruel, a una bajeza tan cruel, que uno pensaría que no estaba Jesús frente a hombres, sino frente a bestias. Y al estudiar este pasaje, hermanos, al estudiar estos versículos, uno piensa, ¿cuántas tinieblas puede haber en el corazón de un hombre para tratar a otra persona así? ¿No es suficiente con tener a un hombre en la cárcel? ¿No es suficiente con saber que un hombre va a ser llevado al paredón? ¿No es suficiente con saber que ese hombre va a dejar de vivir esa misma tarde? Además tenían que burlarse, escupirlo y tratarlo de esta forma. Dice Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el Salmo 22, versículo 6, la profecía que hace el rey David sobre el Cristo, sobre el Hijo de Dios. Y dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y este es un retrato de la profecía en Isaías 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice al final: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, escuchen, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Pregunta, hermanos, ¿quién torturó a Cristo? ¿Los soldados o Dios? ¿Qué pensaron al principio cuando mostré algunas fotografías tan crudas acerca de cómo fueron tratados esos prisioneros iraquíes por los abusivos soldados norteamericanos? ¿Qué pensaron? Hay fotografías que no quise poner porque estaban todavía tremendas, en donde hombres desnudos son puestos amarrados y son soltados perros salvajes para que hagan de ellos lo que quisieran. Hombres donde fueron desnudados y fueron llenados de heces. Y uno dice: ¿cómo puede ser el corazón tan perverso de una persona? De no solamente tenerlo y maltratarlo, sino además torturarlo y ridiculizarlo, y tomarse todavía fotografías con un celular y mandarlas por correo a las demás personas y decir: estas no son criaturas, estos no son hombres, estas son bestias, y abusamos de ellos porque tenemos más fuerza que ellos. Uno se llena el corazón de una cosa tan horrible por dentro, y uno le da ganas de desquitarse y de hacer que las personas paguen por ese delito. Pero ¿saben una cosa? Los soldados estaban siendo instrumentos en las manos de un Dios que quiso tratar así a su Hijo Jesucristo. Repito, estos soldados eran el instrumento en las manos de un Dios airado sobre su Hijo Jesucristo. Hermano, no entiendo bien lo que está diciendo. ¿Puede repetirlo? ¿Puede explicar, por favor, lo que está diciendo? Usted está diciendo que Dios trató así a Jesucristo. Dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole
a dolor. Escucha lo que voy a decirte, hermano. Cristo no solo murió por ti, Cristo sufrió por ti. Él no solo entregó su vida, Cristo entregó el dolor y el sufrimiento que tú y yo merecíamos para que tú y yo pudiéramos tener vida. Comparen estos versículos que acabamos de leer con Marcos 15:20. Dice, después de haberle escarnecido, ¿qué hicieron? Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Piensa en esta escena. Un hombre acostado sobre un potro de madera, azotado 40 veces menos una por los oficiales judíos. Después es puesto nuevamente en el potro y llegan los soldados romanos y no lo castigaron en la espalda 40 veces, sino hasta que se cansó el brazo del verdugo. Imagínate la espalda de Cristo abierta a piel viva, escurriendo sangre y tal vez mirándoselo los músculos, y todavía es colocada una capa que usaba un soldado de lino, de púrpura. La sangre, cuando se seca y se coagula, se pega a la tela. ¿Qué hicieron los soldados? Le arrancaron la capa nuevamente para llevarlo y crucificarlo. Imagina todavía ese dolor que está sufriendo. Dice ahí que después de haberle escarnecido, después de que se cansaron de burlarse, de reírse y de tratarlo de esta forma, le quitaron la ropa y le volvieron a poner lo que él tenía puesto para llevarlo y crucificarlo. Lleva la corona de espinas. Este espectáculo tan patético expone de la forma más cruel y horrenda la violencia de un grupo de soldados abusando de un hombre que va a ser llevado a la muerte. Es imposible creer que un grupo de soldados hayan buscado la diversión en un hombre inocente. No era un violador, no era un terrorista. Él dijo que venía para dar vida y vida en abundancia. Él dijo que vino para dar libertad a los que estaban en la cárcel. Y así fue tratado el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Él fue tratado y fue molido por tus pecados y por los míos. Entonces le llevan nuevamente para ser crucificado. Y estando en la cruz, Él mirando a los soldados como perros, dice el Salmo 22, como toros de Basán, luchando contra Él por sus propios vestidos que tiene. Todavía Cristo colgado en la cruz, inclina el rostro y los ve y dice al Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La peor perversidad del hombre frente al amor y la misericordia más grande de Dios mostrado en esa cruz. Y Dios tenía en mente tu nombre y el mío. Dios estaba pensando en tus pecados y en mis pecados. Cuando tú piensas y cuando yo pienso, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto abuso? Escucha muy bien, Cristo estaba siendo tratado por Dios mismo para que tú y yo nos sensibilizáramos un poco y entendiéramos que de esa forma es la forma en la que Dios tratará al pecador que no se arrepiente. Señor, ¿y qué hice yo para obtener ese perdón? Para obtener esa sustitución. Yo merecía estar en ese lugar. El Señor dice, solamente por haber creído, mi gracia es para ti, porque tú por gracia eres salvo, no por obras, para que no pienses que te lo mereciste. Todo lo que hizo Cristo lo hizo no porque lo merecías, sino porque Él tuvo amor por ti y por mí. En la cruz, en ese momento antes de ser muerto, escucha lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia, a los Corintios. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la crucifixión.
Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Este salvajismo tan atroz cometido hacia un hombre inocente, ¿saben de quién fue idea? De Dios. Pero entonces, ¿los soldados no son culpables, hermano? Claro que son culpables los soldados. Pero aún en su culpabilidad, Dios tiene misericordia para ellos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Después de todo esto que hemos escuchado, si tú pudieras ser juez de estos soldados, ¿qué les dirías? ¿Qué merecerían estos soldados? ¿Qué merecerían estos hombres frente a un juicio, llevados como esos excomandantes nazis que después de la Segunda Guerra Mundial los capturaron los judíos y los llevaron a un juicio? Y en el juicio ninguno de ellos obtuvo perdón. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harías tú si tuvieras a uno de estos soldados que maltrataban a tu Salvador? ¿Qué les dirías? Si en tu mano estuviera el martillo del juez para sentenciar algo sobre ellos, ¿qué les dirías? ¿Saben qué es maravilloso, hermanos? Que estos hombres fueron perdonados. En serio. Hechos capítulo 2, versículo 36. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es Pedro quien está hablando, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se dolieron de corazón. Entendieron en ese momento lo que habían hecho. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pregunta, ¿qué se puede hacer con alguien que ha muerto? ¿Qué puede decir un asesino a la familia de la víctima? ¿Qué le puede decir? ¿Qué hago? Nada puede hacer un asesino para devolver la vida a la familia de la víctima. Nada. ¿Qué se puede hacer? Aun cuando le quiten la vida al asesino, eso no quita ni eso salva para nada la dignidad, ni la memoria, ni el amor de la persona, de la familia a quien le quitaron la vida. ¿Cuál sería la respuesta de Pedro? ¿Cuál sería la respuesta del Señor ante los hombres que están ahí y que están recibiendo la luz y están entendiendo que ellos fueron los que crucificaron a Cristo? Y preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje. ¿Quieres saber qué hacer? Arrepiéntanse. Judas no se arrepintió. Judas se suicidó. Un hombre que no recibió el perdón, un hombre que no recibió la misericordia, fue Judas. Y Judas está siendo atormentado en las fauces del infierno porque tuvo la oportunidad y la dejó pasar. Y aquí están los que crucificaron a Cristo y le están diciendo a Pedro: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Están dolidos de corazón y Pedro les dice: arrepiéntanse, demuestren, den testimonio, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y yo les digo a ustedes, amigos, que no tienen a Cristo en su corazón, de la misma forma en la que los soldados maltrataron y crucificaron a Cristo, de la misma forma que ellos merecían el peor de los tratos de Dios y recibieron misericordia, esa es la misma misericordia que hoy te ofrezco en el nombre de Cristo, a ti, amigo, que nos escuchas. Probablemente tú pienses que lo peor que has hecho no tiene perdón, que ese niño que abortaste, que ese hombre o esa mujer a quien despreciaste, que esa familia que abandonaste, o que esos crímenes que cometiste no tienen perdón de Dios. Yo te quiero decir que aún estos soldados que merecían la peor de la condena alcanzaron misericordia.
Y es lo mismo que hoy te digo a ti, amigo y amiga que nos visitas o que nos escuchas, que el Señor tiene misericordia para ti. Aún hay tiempo. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, no importa cuán crueles y cuán despiadadas hayan sido las acciones que tú hiciste hacia otros o hacia ti mismo o hacia ti misma. La Biblia dice que Dios tiene perdón para ti. El profeta Isaías dice en el capítulo 1, venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren completamente negros, venid a mí y yo los haré blancos. ¿Por qué no te pones hoy a cuentas con Dios y le pides perdón? ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y haces lo que debiste hacer desde hace mucho tiempo atrás? ¿Por qué no te pones a cuentas con el Señor y le dices así: Señor, perdóname. He hecho cosas terribles, Señor. Solo tú y yo sabemos lo que he hecho. Y muchas veces he creído que no tienen perdón. Muchas veces pensé que tú no querías saber nada de mí. Pero hoy he escuchado que tú me puedes perdonar. Y si es así, Señor, te pido que tengas misericordia. No lo merezco, pero te lo agradezco mucho. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, no solo a morir por mí, sino también a sufrir y a tener este tremendo dolor y esta tremenda vergüenza. Y se aguantó todo esto porque tu palabra dice que me amó. Y Él me amó tanto que quiso subir a esa cruz, porque solo a través de esa cruz podía darme perdón. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tanto amor. Te entrego mi vida y te ruego, Señor, que me cambies, que me hagas una persona diferente. Yo lo he intentado de muchas formas y no lo he logrado. Pero yo te pido que si tú lo haces, Señor, yo te prometo, Señor, obedecerte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y así como están con su rostro inclinado, yo les pido a todos que si hay alguien aquí que quisiera hacer pública esta decisión, hoy es el momento. Hoy es el tiempo en el que usted puede ponerse a cuentas con el Señor. Dígale al Señor cuánto lo siente. Dígale al Señor cuánto lo necesita. Exprésele de corazón todo lo que usted quiere hacer hacia Dios. Y dígale así con sus propias palabras: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, pero he vivido una vida separada de ti, Señor. He participado en muchas cosas cristianas y he hecho muchas cosas, Señor, espirituales. Pero tú y yo sabemos, Señor, que estamos separados. Te ruego, Señor, que perdones todo lo que he hecho. Te ruego, Señor, que me acerques a ti. No quiero esta clase de vida que he tenido. Quiero una vida mejor. Quiero una vida que te honre, Señor. Quiero una vida que te exalte. Quiero una vida, Señor, donde tú seas el centro de mi vida. Donde tú seas el centro de mis objetivos. Que mi propósito, mi único propósito, sea agradarte a ti. Te doy gracias, Señor, y te bendigo siempre, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Recuerden que tenemos una actividad al final, allá en el parqueo.